El sonido del agua no era relajante en la presa de Valdemar. No era el murmullo de un arroyo ni el rompimiento rítmico de las olas del mar. Era un rugido constante, una vibración de baja frecuencia que se sentía en los dientes y en la médula de los huesos. Para Elías Torne, ingeniero estructural enviado por la Comisión Nacional de Energía, ese sonido era el latido de una bestia moribunda. Valdemar era una reliquia de la era industrial de los años 70, un coloso de hormigón incrustado en un valle angosto y perpetuamente nublado del norte. Su propósito oficial era la generación hidroeléctrica, pero los informes que Elías tenía en su maletín de cuero, manchado por la lluvia constante, sugerían una negligencia criminal que se extendía por décadas. Fisuras en los muros de contención, fallos en las turbinas y, lo más inquietante, la desaparición inexplicable de 3 equipos de mantenimiento en los últimos 6 meses. Elías aparcó su vehículo cerca de la caseta de vigilancia. La lluvia caía en sábanas grises, difuminando los contornos del bosque de coníferas que rodeaba la instalación como barrotes de una celda natural. Nadie salió a recibirlo. La barrera estaba levantada, el metal oxidado apuntando al cielo como un dedo acusador. «Hola», llamó Elías, bajando del coche y abriendo su paraguas, que se sacudió violentamente bajo el viento. La caseta estaba vacía. Había una taza de café a medio terminar sobre el escritorio con una película de moho gris flotando en la superficie. Un monitor de seguridad parpadeaba con estática. Elías sintió el primer pinchazo de inquietud en el estómago, esa sensación atávica que los humanos hemos aprendido a ignorar en favor de la lógica moderna. Cruzó la pasarela principal hacia el edificio de control. El hormigón bajo sus botas estaba resbaladizo, cubierto de un limo verdoso que no parecía musgo, sino algo más viscoso, similar a la secreción de un caracol gigante. El olor era lo peor. Una mezcla penetrante de ozono eléctrico, metal oxidado y algo dulce y pútrido, como carne dejada al sol dentro de una bolsa de plástico. Al entrar en la sala de turbinas, el ruido se volvió ensordecedor. 4 generadores masivos giraban, pero el quinto, el situado en el extremo más oscuro de la sala, estaba detenido. Un grupo de hombres estaba reunido alrededor de la base de la turbina número 5. Llevaban trajes de protección amarillos manchados de grasa y suciedad. «Busco al capataz Vargas», gritó Elías para hacerse oír sobre el estruendo. Uno de los hombres se giró. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas que parecían moratones. Se quitó el casco, revelando un cabello pegado al cráneo por el sudor a pesar del frío húmedo de la sala. «Soy Vargas», dijo el hombre. No le tendió la mano. «Le esperábamos la semana pasada. Ahora es un mal momento». «La comisión me envió hoy». «¿Qué está pasando con la turbina 5?» El informe remoto indicaba una obstrucción mecánica. Vargas intercambió una mirada nerviosa con sus compañeros. Había miedo en esos ojos. No el miedo a una reprimenda laboral o a un despido, sino un miedo primario. El tipo de miedo que se tiene al escuchar una rama romperse en un bosque oscuro. «No es mecánica», dijo Vargas, acercándose a Elías y bajando la voz, aunque el ruido de las máquinas hacía innecesaria la discreción. «Algo atascó los álabes del rotor. Algo blando». ¿Blando? ¿Se refiere a madera podrida, fauna local? «Venga a verlo usted mismo, ingeniero. Pero le advierto. No lo pondrá en su informe. Nadie pone esto en los informes». Elías siguió a Vargas por las escaleras de rejilla metálica hacia el nivel inferior, el pozo de acceso donde la base de la turbina se encontraba con el flujo de agua entrante. A medida que descendían, la temperatura bajaba y la humedad subía hasta el 100%. El aire se sentía pesado, difícil de respirar. Al llegar a la escotilla de mantenimiento de la turbina, Elías vio lo que habían sacado. Estaba extendido sobre una lona de plástico azul. No era un tronco. No era un ciervo ahogado. Era una masa de tejido, carne pálida y translúcida sin piel aparente, veteada de venas azules y negras.
Tenía la textura de una tenía gigante o de un platelminto, pero el tamaño de un hombre adulto. Lo más horroroso no era la masa en sí, sino lo que sobresalía de un extremo desgarrado por las cuchillas de acero de la turbina. Era un brazo humano. O lo que quedaba de uno. Estaba parcialmente digerido, fusionado con la masa gelatinosa blanca, como si la criatura hubiera estado absorbiendo al humano o convirtiéndose en él. En el hombro del brazo humano, todavía visible a través de la mucosidad, había un tatuaje descolorido. Un ancla con el nombre Marta. Ese es. Ese era Rodríguez. Susurró Vargas, temblando. Bajó a limpiar los filtros hace 2 días. Elías retrocedió, sintiendo la bilis subir por su garganta. Su mente racional, entrenada en la física de materiales y la resistencia del hormigón, luchaba por categorizar lo que veía. ¿Llamaron a la policía? ¿A los federales? Las líneas están muertas. Dijo Vargas. Y la radio solo emite estática desde la tormenta de anoche. Además, mire esto. Vargas cogió una barra de metal y pinchó la masa inerte. La carne muerta se estremeció. De la herida abierta donde el brazo de Rodríguez se fusionaba con la cosa, brotaron pequeños gusanos blancos, ciegos y frenéticos, buscando calor. No es un animal, ingeniero. Es una plaga. Y creo que Rodríguez no fue el primero. El sistema de drenaje lleva meses devolviendo cosas que no deberían existir. 2. La incubadora de hormigón. Elías Tornes se encerró en la oficina del capataz, una pecera de cristal sucio que dominaba la sala de turbinas. Vargas y los otros 2 operarios, hombres llamados Wenchul y Miller, se quedaron fuera montando guardia con llaves inglesas y pistolas de clavos, armas improvisadas contra un enemigo que no comprendían. Elías revolvió los archivadores. Tenía que haber una explicación lógica. Vertidos químicos ilegales, mutaciones por radiación, algo. Recordó un caso que había leído en los archivos desclasificados del FBI durante su época de estudiante. Un rumor sobre una criatura en las alcantarillas de Nueva Jersey, un híbrido humano-gusano. Siempre pensó que era una leyenda urbana, una historia de miedo para fontaneros. Pero lo que tenía en la mesa frente a él, los cuadernos de bitácora del anterior ingeniero jefe, contaba una historia diferente. 12 de febrero. Notamos un aumento en la acidez del agua. Los filtros se obstruyen con una sustancia gelatinosa. Huele a bilis. 15 de marzo. Los peces del embalse están muriendo. Aparecen en la orilla con mordeduras extrañas. No son dientes. Son marcas de succión, círculos perfectos donde la carne ha sido disuelta. 20 de abril. Envío de la muestra al laboratorio de la Corporación Terradyne. No hay respuesta. 3 de mayo. Terradyne envía un equipo de limpieza. Traen camiones cisterna. No vierten nada. Se llevan agua, se llevan lodo del fondo. Nos ordenan no bajar al nivel 4. Elías cerró el cuaderno. Terradyne, una contratista militar con fachada de investigación ecológica. Si estaban involucrados, esto no era un accidente natural. Era un experimento de campo. Las luces de la oficina parpadearon y se apagaron. La oscuridad cayó sobre la presa, rota solo por las luces de emergencia rojas que giraban lentamente, bañando la maquinaria en un tono infernal. El rugido de las turbinas restantes comenzó a decaer. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Vargas. Gritó Elías, saliendo de la oficina con su linterna táctica. No había nadie en la pasarela. Vargas. Miller. Elías iluminó hacia abajo, hacia el suelo de la sala de máquinas. Las herramientas estaban tiradas en el suelo. La lona azul que cubría el cadáver mutado de Rodríguez estaba vacía. Solo quedaba un rastro de baba viscosa y brillante que se arrastraba hacia la rejilla de ventilación del suelo, que había sido arrancada de sus bisagras. Se ha movido. Dios santo, estaba muerto y se ha movido.
Elías corrió hacia la sala de salida principal, pero el panel de control electrónico estaba frito. Alguien, o algo, había arrancado el cableado desde dentro de la pared. Estaba atrapado. La única salida posible era a través de los túneles de servicio que conectaban con la vieja esclusa de aliviadero en el lado opuesto de la presa. Eso significaba atravesar las entrañas de la estructura. Bajó las escaleras metálicas, el sonido de sus botas resonando como disparos en la catedral de metal. Su linterna cortaba la oscuridad, revelando tuberías que sudaban condensación y paredes cubiertas de moho negro. Al llegar al nivel 2, escuchó un sonido. Goteo, goteo, arrastre. Venía del pasillo de mantenimiento CE, el que llevaba a los filtros de agua. Elías sacó una bengala de emergencia de su cinturón, la única arma que tenía. ¿Quién anda ahí? Su voz tembló. Al final del pasillo, en el límite de la luz de su linterna, vio una silueta. Parecía humana al principio. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. ¿Wenchul? Preguntó Elías. La figura se giró. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la nariz, había piel lisa, pálida y húmeda, como la panza de un pez abisal. Solo había una boca, pero no era una boca humana. Era una ventosa circular llena de hileras concéntricas de dientes quitinosos que se movían independientemente. La criatura emitió un sonido, un chillido húmedo y gorjeante, similar al aire escapando de un pulmón perforado. Elías encendió la bengala. La luz roja fosforescente estalló en el pasillo, siseando violentamente. La criatura chilló, cubriéndose el rostro con manos que tenían membranas interdigitales y garras de hueso. La luz intensa parecía quemarle la piel. Elías no esperó. Corrió en dirección contraria hacia el montacargas de carga. Escuchó los pasos mojados de la cosa persiguiéndolo, una carrera torpe pero rápida. El sonido de pies descalzos y húmedos golpeando el metal. Entró en el montacargas y golpeó el botón de cierre. Las puertas de rejilla se cerraron justo cuando la criatura se lanzaba contra ellas. Elías vio de cerca esa boca de pesadilla pegarse a la rejilla. La ventosa succionó el metal y Elías vio con horror cómo un ácido amarillento empezaba a burbujear en la malla de acero. El montacargas comenzó a descender, alejándose de la cosa pero llevándolo más profundo hacia el corazón del nido. 3. La génesis en el lodo. El montacargas se detuvo en el nivel 4, la base misma de la presa, bajo el nivel del lago. Aquí, la presión del agua al otro lado de los muros de hormigón era de millones de toneladas. Las paredes lloraban agua constantemente. El suelo estaba inundado con 30 centímetros de agua estancada y negra. Elías salió del ascensor manteniendo la bengala en alto. Le quedaban pocos minutos de luz roja. Este nivel no aparecía en los planos oficiales que él tenía. Era una red de túneles antiguos, probablemente de la construcción original que Terradyne había reutilizado. Había equipos científicos abandonados flotando en el agua. Monitores rotos, cilindros de vidrio, trajes de riesgo biológico destrozados. Y había vainas. Pegadas al techo y a las paredes había cientos de sacos translúcidos del tamaño de balones de playa, pulsando con una luz interna tenue. Dentro de cada uno se podía ver una silueta fetal nadando en fluido ámbar. Elías se acercó a uno. La forma dentro no era humana, pero tampoco era completamente ajena. Reconoció la estructura de un platelminto, el Flukeman de las leyendas, pero modificado. Tenían extremidades más definidas, cerebros más grandes. Estaban evolucionando. De repente, una mano surgió del agua negra y agarró el tobillo de Elías. Él gritó y cayó al agua, perdiendo la bengala que siseó y se apagó, dejándolos en la oscuridad casi total salvo por la bioluminiscencia de las vainas. SHHH. Siseó una voz al oído de Elías. Una mano callosa le tapó la boca. Elías se debatió, pero el hombre era fuerte. Lo arrastró hacia una plataforma seca detrás de unos generadores oxidados. Quédese quieto si quiere vivir. Susurró la voz. Elías se giró.
Era Miller, uno de los operarios. Le faltaba una oreja y tenía el brazo izquierdo envuelto en trapos empapados de sangre. Miller, ¿qué es esto? Jadeó Elías. Es el criadero. Dijo Miller con los ojos desorbitados. Terradain nos dijo que estaban probando un nuevo biocombustible basado en algas. Mentira. Estaban cultivando esto. Querían regeneración, querían soldados que pudieran perder un miembro y que les volviera a crecer. Usaron ADN de gusanos planos, pero se les fue de las manos. El huésped original se reprodujo. ¿El huésped original? El primero, el que trajeron en un tanque de contención desde Rusia. Se escapó hace 3 meses. Se metió en el sistema de filtrado. Se reproduce por partenogénesis, ingeniero. No necesita pareja. Y si te muerde, si te inyecta sus larvas, te conviertes en una incubadora. O en comida. O en ambos. Miller tosió, una tos húmeda y profunda. Vargas está muerto. Wenchul también. Los arrastraron al túnel de desagüe principal. Tenemos que salir de aquí. Hay una salida de emergencia en el sector norte, la escalera de caracol que sube a la cresta de la presa. No puedo. Dijo Miller, desenrollando los trapos de su brazo. Elías encendió su linterna y enfocó el brazo de Miller. No había herida. El brazo estaba hinchado, la piel tensa y gris. Debajo de la superficie, algo se movía. Formas alargadas que se retorcían bajo la dermis, subiendo hacia el hombro, hacia el cuello. Me mordió uno de los pequeños hace 1 hora. Ya lo siento. Están comiéndose mis nervios. Ya no siento dolor, solo movimiento. Miller, podemos cauterizarlo. Es tarde. Van al cerebro. Quieren el control motor. Miller sacó una pistola de clavos industrial de su cinturón. Tome esto. Apunte a la boca. Es su único punto débil, directo al ganglio cerebral. No te voy a dejar aquí. Váyase. Gritó Miller, y luego se dobló por la cintura, vomitando un líquido negro y viscoso en el agua. El agua alrededor de la plataforma comenzó a agitarse. Ondas concéntricas se acercaban desde la oscuridad. Docenas de cabezas pálidas rompieron la superficie del agua, silbando. Miller empujó a Elías hacia el pasillo norte. Corra. Voy a darles algo más que comer. Elías corrió. Detrás de él, escuchó el sonido neumático de la pistola de clavos disparando repetidamente, los gritos de Miller y luego el sonido inconfundible de carne siendo desgarrada y huesos rompiéndose. No miró atrás. 4. La ascensión. La escalera de caracol era un tubo de hormigón claustrofóbico que parecía no tener fin. Elías subía de 2 en 2 los escalones oxidados, con los pulmones ardiendo y las piernas entumecidas. El sonido de la persecución resonaba abajo. Slap, slap, slap. Pies húmedos sobre metal. Eran rápidos. Elías calculó que estaba a la altura del nivel del lago. Si lograba llegar a la esclusa superior, podría salir al exterior. Pero la puerta de la esclusa estaba sellada electrónicamente. Llegó a la plataforma superior. Había una puerta de acero reforzado con un panel numérico destrozado. Maldita Asia. Murmuró Elías. Miró a su alrededor. Estaba en la sala de válvulas de alivio. Grandes ruedas manuales controlaban la apertura de las compuertas que liberaban el agua del embalse hacia el río, 100 metros más abajo. Una idea desesperada cruzó su mente. Si abría las compuertas, la succión masiva arrastraría todo lo que hubiera en los túneles inferiores hacia el río. Limpiaría el nido, pero también mataría a cualquier superviviente, si quedaba alguno,
y liberaría a las criaturas en el ecosistema abierto. No, no puedo dejarlo salir. Pero entonces vio las tuberías. Las tuberías de presión que alimentaban las turbinas pasaban por esta sala. Si podía sobrecargar la presión. Un golpe en la puerta de abajo lo sacó de sus pensamientos. Estaban subiendo. Elías corrió hacia la válvula maestra de la turbina 5. Estaba atascada por el óxido. Tiró de ella con todas sus fuerzas, gritando de frustración. El metal chirrió, cediendo milímetro a milímetro. La puerta de la escalera voló por los aires. 3 de las criaturas entraron en la sala. Eran altas, grotescamente humanas pero sin género, con la piel brillante de secreciones. La del centro era más grande, con cicatrices viejas en el torso. El alfa. Elías levantó la pistola de clavos. Sus manos temblaban violentamente. Atrás. Gritó. Las criaturas se despegaron, mostrando una inteligencia de manada. 2 flanquearon a Elías mientras el alfa avanzaba lentamente, abriendo su boca de ventosa. El olor a podredumbre llenó la sala. Elías disparó. El clavo impactó en el hombro del alfa, que ni se inmutó. La criatura se lanzó hacia adelante. Elías se tiró al suelo, esquivando las garras que buscaban su garganta. Rodó y disparó de nuevo, esta vez a ciegas. El clavo acertó en el ojo ciego de una de las criaturas flanqueadoras, penetrando el cráneo. La bestia cayó convulsionando. El alfa agarró a Elías por la pierna y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. Elías sintió como la ventosa de la boca de la criatura se acercaba a su rostro. Podía ver los dientes giratorios, oler el aliento químico. Iba a recibir el beso. En ese momento, Elías vio algo en el cinturón de herramientas que la criatura llevaba. No, no llevaba cinturón. La criatura tenía trozos de ropa incrustados en su carne, restos de sus víctimas anteriores. Y colgando de un trozo de tela fusionado con la cadera del monstruo, había una granada de concusión, equipo estándar de seguridad de Terradyne. Elías soltó la pistola de clavos y arrancó la anilla de la granada. La criatura, confundida por el sonido metálico del percutor, dudó un segundo. Elías pateó el pecho del monstruo para liberarse y se lanzó detrás del bloque de hormigón de la válvula maestra. La explosión en el espacio confinado fue devastadora. Elías sintió que sus tímpanos estallaban. El mundo se volvió un zumbido blanco. La onda expansiva lo golpeó contra la pared. Polvo, trozos de carne y metralla llenaron el aire. Cuando recuperó la visión, unos segundos o minutos después, vio que la pared exterior de la sala se había agrietado. El alfa yacía en el suelo, destrozado, una masa irreconocible de icor azul y vísceras. Pero la explosión había hecho algo más. Había roto la tubería de presión principal. Un chorro de agua a altísima presión, capaz de cortar acero, comenzó a salir de la fisura, golpeando las estructuras de soporte. La presa temblaba. El hormigón, debilitado por años de negligencia, estaba cediendo. Elías se arrastró hacia la salida exterior, que había sido volada por la explosión. Salió a la lluvia, al aire frío de la noche. Estaba en la pasarela superior de la presa. Abajo, en el valle, el río rugía, pero detrás de él, la estructura de la presa gemía. Grietas gigantescas corrían por la fachada como rayos negros. Elías corrió hacia su coche, aparcado lejos en la ladera segura. Justo cuando llegaba al vehículo, un estruendo como el fin del mundo sacudió la tierra. Se giró para mirar. La sección central de la presa de Valdemar colapsó. Millones de litros de agua se liberaron en una catarata apocalíptica. El edificio de turbinas fue aplastado en un instante. El agua negra del fondo, llena de huevos, larvas y monstruos, se precipitó hacia el valle, hacia el río, hacia el mar. Elías cayó de rodillas en el barro, mirando la destrucción. Había sobrevivido, pero sabía lo que significaba esa agua liberada. 5. El informe final. 3 semanas después.
Elías Thorne estaba sentado en una sala de interrogatorios estéril frente a dos hombres con trajes grises impecables. Uno de ellos fumaba un cigarrillo delgado a pesar de las señales de prohibido fumar. Su informe es imaginativo, señor Thorne. Falla estructural catastrófica, pero menciona organismos biológicos anómalos. Sé lo que vi. Su voz era ronca, carente de emoción. Los equipos de recuperación no encontraron nada. Solo escombros y cuerpos de los trabajadores ahogados. La autopsia oficial dice ahogamiento. Por supuesto. Y supongo que el agua río abajo es segura. El fumador sonrió levemente, una mueca fría. Los niveles de contaminantes están dentro de los parámetros aceptables. El incidente está cerrado. Usted firmará este acuerdo de confidencialidad, recibirá su pensión por incapacidad debido al trauma psicológico y nunca volverá a hablar de gusanos gigantes. ¿Entendido? Elías miró el papel. Sabía que no tenía opción. Firmó. Salió del edificio gubernamental a la calle concurrida de la ciudad. La gente caminaba apresurada, preocupada por sus facturas, sus teléfonos, sus vidas pequeñas y seguras. No sabían lo frágil que era esa seguridad. Elías entró en un baño público para lavarse la cara. Se miró en el espejo. Estaba demacrado. Se subió la manga de la camisa. En su antebrazo había una pequeña marca circular, roja e irritada. Un pequeño corte que se había hecho al caer al agua en el nivel 4. Había cicatrizado mal. Elías sintió un picor. Se rascó. Bajo la luz fluorescente del baño, vio algo moverse debajo de la cicatriz. Una pequeña ondulación, luego otra. Cogió un bisturí de bolsillo que ahora llevaba siempre consigo. Con mano temblorosa, hizo una incisión en la piel. No salió sangre roja. Salió un fluido claro y viscoso. Y asomando por el corte, una pequeña cabeza blanca y ciega se retorció, probando el aire. Elías miró a la criatura. La criatura, de alguna manera, pareció devolverle la mirada sin ojos. Recordó las palabras de Miller. Se reproduce por partenogénesis. Si te toca el fluido, eres una incubadora. Elías sonrió, una sonrisa rota y demente. Cerró la navaja, se bajó la manga, salió del baño y se mezcló con la multitud. Iba hacia la estación de metro, hacia la oscuridad, hacia los túneles. Tenía sed, mucha sed. Y el agua de la ciudad sabía tan dulce. El ciclo continuaba. La naturaleza había encontrado un nuevo vector, y esta vez no estaba aislada en una presa en las montañas. Estaba aquí, entre nosotros.